Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¿Es lo mismo ser discípulo de Cristo que ser soldado de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí es lo mismo? Jeremías capítulo 17. Vamos a dejar eso en pausa y vamos a un texto base. Jeremías capítulo 17, versículo 7 en adelante. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Parecería que Jeremías está siendo reiterativo, pero o está repitiendo algo innecesariamente, pero no es cierto. Está diciendo, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, porque puedes confiar en Dios y no poner tu confianza en Él. Interesante. Bendito el hombre que confía en el Señor y que pone su confianza en Él. Y va a hacer una analogía. Dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. Un árbol que no teme a la sequía. Yo me quiero imaginar que el peor temor de un árbol sería precisamente ese, quedarse sin agua. Pero dice, no, este árbol no le tiene miedo a la sequía. Y no solamente no le tiene miedo a la sequía, sino además es un árbol cuyas hojas están siempre verdes y que nunca deja de dar fruto. Eso de fruta de temporada no existe para este árbol porque siempre es temporada para él de dar fruto. Y si observamos la naturaleza, te darás cuenta que un árbol así no existe. No hay un árbol que pueda sobrevivir sin agua. No hay un árbol que esté siempre verde y que dé fruto en todas las temporadas. No existe un árbol así. Pero según la palabra de Dios, hay personas así. Hay personas que pueden dar fruto en cualquier circunstancia, en cualquier clima, y que no tiene miedo a la escasez, no tiene miedo a la circunstancia. Si nosotros nos encontráramos con un árbol con esas características, diríamos, este árbol es sobrenatural. No es un árbol normal, es un árbol sobrenatural. Y Jeremías nos está hablando de un hombre que puede reclamar una sobrenaturalidad de Dios, una protección sobrenatural, si confía en Jehová y pone su confianza en Él. Amén. Y estamos en tiempos donde es más necesario que nunca antes una protección sobrenatural. Una protección sobrenatural sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Una protección sobrenatural en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestra empresa. Una protección sobrenatural en nuestra sociedad, porque para donde usted mire, las protecciones naturales están fallando. Ya hasta la capa de ozono, que sirve para protegernos, está fallando y ahora tenemos que usar un protector solar. La protección que el Estado debería proveer naturalmente ya no es suficiente. Hemos llegado a tiempos ya tan confusos, tiempos tan violentos, que ya desconfiamos de la policía. Ya se desconfía de la policía. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito me decía mi mamá, si te pierdes, busca un policía. Y dile, estoy perdido. Ahora yo le digo a mis hijos, si se pierden, finjan que no están perdidos. Porque ya no podemos confiar en la policía. Los políticos, ya no se puede confiar en los políticos. Deberían de protegernos. Deberían de legislar a nuestro favor. Y lo hacen en nuestra contra. En la calle, hace unos años, cuando tenías una dificultad con alguien, lo peor que te podía pasar
era arreglar las cosas como hombre, hablando. Pero si no se podía, te echabas lo que se llamaba en mi época un trompo. Pero así le decía yo, pues órale un trompo. Pobrecitos, no saben, pero bueno, era antes de que fuera pastor. Ahora ya no se puede. Ahora te dan a tiros por nada. Por nada. Es una locura. Hubo un tiempo donde sentíamos que nuestros hijos estaban seguros en la escuela. Ahora los padres tenemos miedo de las escuelas porque nuestros hijos no están seguros en ellas. Bullying, drogas, violaciones en nuestras escuelas a nivel preescolar. Ya no quiero hablar de secundaria y preparatoria. Y ya no hablemos de las enseñanzas todas contrarias a los principios establecidos por Dios. Yo le preguntaba a mi hijo mayor, el día de ayer, le dije, hijo, ¿cuál consideras tú que es el lugar más peligroso en el mundo en estos momentos para nacer? Y me dijo, Siria. Yo creo que Siria es el peor lugar para nacer. Y yo me fui a investigar y le traje estos datos a mi hijo que te quiero compartir. Según la UNICEF, en el 2018, más de 1,000 niños han muerto en Siria a causa de la guerra y los bombardeos. Todos hemos visto esas noticias y esa tragedia tan espeluznante y horrenda que está sucediendo. 1,000 niños han muerto en el 2018 según la UNICEF. Sin embargo, ese no es el lugar más peligroso del mundo para ser un niño. El lugar más peligroso en el mundo en estos momentos para nacer es el hecho de nacer. El lugar más peligroso del mundo es el vientre materno y las encuestas lo demuestran. 50 millones de abortos al año. 1,000 niños mueren anualmente en Siria por la tragedia que se está viviendo. Y es algo muy trágico y muy lamentable. 1,000 niños. 50 millones son abortados anualmente. El lugar más peligroso del mundo es el vientre de la madre de un bebé. Fíjense a qué grado hemos llegado. Y a mí me gustan los datos duros. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública del INEGI en nuestro país, 85 de 100 mexicanos dijeron sentirse inseguros. Vivir con un sentido de inseguridad. El día viernes estaba comiendo con una amiga mía que tiene una gran compañía de rastreo satelital, una de las más importantes del país. Y me decía, estoy contenta y estoy triste al mismo tiempo. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque mi compañía creció 700%. En medio de esta crisis que se está viviendo, me dice, mi compañía creció el 700%. Le digo, ¿y entonces por qué estás triste? Me dice, porque es a causa de la inseguridad que se está viviendo. A causa de la inseguridad, mi compañía que ofrece un servicio que ofrece cierta seguridad, rastreo satelital, está creciendo. Es una mujer de fe. Y me dice, me causa tristeza. Pero así está. Y en medio de esta circunstancia, el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Lo conocemos, muchos lo pueden decir de memoria. Y son unas palabras bellísimas. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y tú podrás decir, bueno, si eso escribió el salmista, pero era otra época. Estás hablando de hace muchos años. Mira, yo no sé qué circunstancia estés viviendo hoy,
pero no creo que sea más difícil que la que estaba viviendo David cuando escribió este salmo. Estaba huyendo por su vida. Durante años fue perseguido, amenazado por el hombre más poderoso de la región, el rey Saúl, que había determinado matarlo, y él tuvo que dejar todo atrás y vivir como forajido en las cavernas, en las montañas, durante años. Y es en ese contexto que él escribe: en paz me acuesto y duermo en paz, porque vivo confiado, porque sé que estoy en manos de Jehová. Qué declaración tan extraordinaria. Nos damos cuenta que el salmista es precisamente como ese árbol de Jeremías, que dice: yo no le tengo miedo a la circunstancia, yo no le tengo miedo a las amenazas, no le tengo miedo a la necesidad, a la crisis, a la violencia, al futuro, porque yo y mi familia estamos seguros en Dios, porque tengo una protección sobrenatural. Es lo que está declarando David: tengo una protección sobrenatural. Y si David la pudo tener, y si Jeremías habló de ella, nosotros nos podemos hacer también de esa protección sobrenatural. Imagínese salir de su casa y tener una protección sobrenatural. ¿A quién le gustaría esa protección? A todos nos gustaría, ¿no es cierto? Una protección sobrenatural es posible. En la Biblia se habla de ella. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, un capítulo muy conocido. He dado series completas acerca de la armadura de Dios. Hoy no voy a hablar exactamente de la armadura, pero es importante que entendamos esto, porque es una protección sobrenatural. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es una protección sobrenatural. Pablo va a ilustrarlo como si fuese una armadura que te protege de cualquier ataque, que te protege de cualquier peligro. En sus propias palabras, es una armadura espiritual que te protege de las acechanzas del malo, y que te sirve para que en el día malo puedas tener victoria y salir firme. Dice: cuando todo acabe, estar firmes. Una armadura, una protección sobrenatural que sabemos son 6 acciones: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado con la disposición de compartir el evangelio, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. He dado series completas acerca de esto. Hoy no voy a hablar precisamente de la armadura, sino de algo que se olvida muy frecuentemente cuando se enseña que existe esta armadura espiritual, que todos deseamos, que todos anhelamos. Te das cuenta que existe y dices: yo la quiero. ¿En qué consiste? Consiste en estos 6 conceptos. Ok, los voy a aplicar. Pero hay que tener la enseñanza completa, porque una enseñanza incompleta, como una doctrina incompleta, es una mala doctrina. Hay algo que se necesita para llevar una armadura. Pablo va a usar esta imagen de una armadura no solamente porque sí, sino por todo lo que implicaba, no solamente en el texto, sino también en el contexto. Y hay cosas que se pierden porque ya no estamos en esa misma época. Hay cosas que se pierden cuando no puedes ver o sentir o palpar una armadura. Lo que te quiero decir es que una armadura pesaba cerca de 50 kilos. No es cualquier cosa. En una ocasión, dando una enseñanza precisamente sobre la armadura de Dios, traje un costal de arena que pesaba 50 kilos. Y les dije a la congregación: cálenlo, levántenlo. ¿Saben qué pasó? No lo podían levantar, es mucho peso.
Es mucho peso. Yo porque traigo 100 encima, yo estoy acostumbrado, pero los demás no. Es mucho peso. Lo que te quiero decir es que en lo natural se necesitaba fuerza para poder llevar una armadura. Se necesitaba cierta madurez física para llevar una armadura. Pablo lo entendía, la gente de esa época lo entendía perfectamente, pero nosotros no lo entendemos y te quieres poner una armadura sin leer completamente lo que nos está diciendo Pablo. Es verdad que nos habla de la armadura, pero fíjate lo que nos dice en Efesios 6:10, antes de hablar de la armadura precisamente. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces sí habla después de la armadura. Está diciendo, primero te fortaleces en el Señor, primero te fortaleces en el poder de Dios y luego te pones la armadura. Sabemos que no está hablando de una fuerza física, sino espiritual. Necesaria esta complexión, esta condición espiritual para que puedas soportar la armadura de Dios. Incluso David le sucedió eso cuando iba a enfrentar a Goliat. Le pusieron la armadura de Saúl y dijo, no, yo con esto no estoy ni acostumbrado, y no la usó. Si yo voy a pelear con otra fuerza, la fuerza de Jehová. El punto es esto: cuando uno entra en la milicia, porque estamos escuchando de una armadura, de una guerra espiritual, y preguntaba quién era soldado de Dios, levantaron la mano, pues están declarando que son soldados de Dios. Pero han considerado que cuando uno entra en la milicia, ¿usted cree que luego le entregan su equipo táctico, sus visores infrarrojos, su fusil de asalto y lo suben al helicóptero? Luego, claro que no. No, primero te entrenan. Primero eres cadete. Muchísimo tiempo antes de tomar un arma, primero fueron cadetes. Así que quizá planteé mal la pregunta, o no lo sé. Cuando dije, ¿cuántos soldados hay de aquí? Quizá no hay soldados, hay cadetes. O discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un cadete y un soldado? ¿Sí saben? Está en la academia, se está preparando. El soldado ya no. El soldado ya está preparado y ya está listo para sus misiones. En la milicia van a probarte y te van a entrenar para desarrollar primero dos aspectos fundamentales. Si tú no entiendes esto, no vas a entender nada y nada te va a servir y no vas a poder usar la armadura, ni vas a poder ser verdaderamente un soldado de Cristo, con toda la responsabilidad y los maravillosos beneficios que eso implica. En la milicia te entrenan para desarrollar estos dos aspectos: el valor y la obediencia. Eso se desarrolla primero y el rango viene después. Valor y obediencia. Quiero que se imagine algo por un instante. Le voy a dar 15 segundos. Imagínese un soldado con sus botas, su casco, bigotón, como usted quiera imaginarse al soldado. Ahora imagínese lo miedoso y desobediente. Imagínense, sería una desgracia. Imagínense un soldado que el general le diga, soldado cabo, venga para acá, necesito que haga esto. No sé, déjeme pensarlo. Soldado, venga para acá, necesitamos esta misión. ¿Pero por qué? A ver, explíqueme por qué. ¿Ustedes creen que funcionaría ese soldado? No. ¿Qué pasaría con él? Lo dan de baja. En realidad lo encuartelan, pero vamos a decir que lo dan de baja. No sirve como soldado. ¿Por qué? Porque es miedoso y desobediente. Más de la mitad de las dadas de baja de la academia militar, ¿sabe a qué se deben? A que los cadetes son no aptos al servicio por falta de obediencia a la cadena
de mando. La mayoría de las personas que son rechazadas ya estando en la academia es porque no muestran disciplina y no han desarrollado obediencia a la cadena de mando. Es imposible, y aquí hay esposas de militares y viudas de militares, y no me dejarán mentir, es imposible que un cadete se convierta en oficial si tiene problemas con la autoridad. Es imposible. Se puede olvidar de los visores infrarrojos, del equipo táctico, de los fusiles de asalto y además de los beneficios económicos y las prestaciones de la milicia, que son muy buenos, por cierto, se pueden olvidar si tienen problemas con la autoridad. Sin valor y sin respeto a la autoridad, nada se va a lograr. Esto es una verdad en lo militar, es una verdad en lo empresarial y es una verdad en lo espiritual. Sin valor y sin respeto a la autoridad, nada va a lograr. ¿Cuál fue el problema de Lucifer? La falta de obediencia a la cadena de mando. Ese fue su problema. Él había sido creado con un propósito, era un ser hermoso, dice Ezequiel. Era además líder de alabanza. La desobediencia fue el problema. ¿Y saben qué? Dice la Escritura que arrastró a 1/3 de los ángeles con él, a una condición de ángeles caídos, por falta de obediencia. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? La desobediencia. Y arrastraron a toda la humanidad. ¿Cuál fue el problema de la generación de Moisés, que tenían la promesa de recibir la tierra prometida? La desobediencia. Y arrastraron a toda una generación se perdió por la falta de obediencia, por no entender el principio de autoridad. Es muy simple y es lo que te quiero compartir. Es un principio simple de entender. Es así de sencillo. Hijos, respeten a sus padres. Empleados, respeten a sus jefes. Esposas, respeten a sus maridos. Esposos, respeten a su mujer y respeten a Dios. De verdad es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. Cuando te resistes a la autoridad, tú crees que pareces muy macho, o que pareces una mujer muy moderna, o muy actual. No, te pareces al diablo. Cuando te resistes a la autoridad, te pareces al diablo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántas personas están aquí? Levante la mano, quien sea persona. Quien sea persona. Estoy checando que no debe haber alguien que no sea una persona. Sí, todos somos personas. Entonces es para ti. Entonces este mensaje es para todas las personas. Sométase, no algunas, sino que dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto causa mucho ruido porque dice, ¿cómo? Entonces, esta autoridad que yo tengo, entonces este gobernante, entonces este jefe, ¿lo puso Dios? La Biblia dice que fue establecido por Dios. No necesariamente está haciendo la voluntad de Dios, eso es lo que confunde. Pero eso es quizá problema de él, no nuestro. No nuestro. ¿Quién es según la Escritura la cabeza de la casa, del hogar? Hijo, ¿cómo les cuesta? A ver, mujeres, ¿quién es la cabeza del hogar según la Biblia? El esposo, el varón. ¿Todos los varones hacen bien su trabajo? No. Hay unos que lo hacen francamente mal. ¿A poco no? Ahí sí contestan, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no haya sido establecido por Dios. Ellos darán cuentas en su momento.
de lo que hicieron con la autoridad que les confirió. Pero aquí está la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación. ¿Para quién? ¿Para quién? Para sí mismos. Quien se resiste a la autoridad está acarreando condenación, maldición para sí mismo. Cuando resistes a la autoridad establecida por Dios, resistes el plan de protección para tu vida. El punto es este: estamos en la milicia. Estamos en la milicia. Esta es una academia militar. Y Dios nos está entrenando. Y Dios nos ha puesto, y ahora vas a entender muchas cosas. Yo no sé si te has dado cuenta, o lo has visto en películas, que siempre que llegan ahí, les toca un teniente o el que los instruye, que es un gritón grosero pelado. ¿Sí? Que están todos formados y: escúcheme bien, animal, cara de perro. Sí, señor, señor. No me diga señor, ábreme derecho. Si se han dado cuenta, es una constante. ¿De veras piensan que son así de locos y de neuróticos? No, es parte del entrenamiento. Es parte del entrenamiento. Les ponen al instructor más gritón y están probando y calando su resistencia a estar bajo autoridad, y los ofende y los insulta y los trae cortitos. Ahora ya entiendes por qué ese jefe. Ahora ya entiendes por qué esa suegra. Es entrenamiento de parte de Dios. Dios usa todas las cosas a nuestro favor. Dice la Escritura que todo termina ayudando a bien a los que amamos a Dios. Amén. No quiere decir que Dios le diga que grite, dice que Dios diga, pero Dios lo permite. Hablábamos de eso en el instituto hoy en la mañana. Y de algo malo Él puede sacar algo bueno. La cuestión es que Dios te puso bajo autoridad para sacar lo mejor de ti. Acompáñame a Mateo capítulo 8, verso 10, donde vamos a ver uno de los episodios más extraordinarios que suceden en la Biblia. Y a la mayoría de las personas se les pasa, pero es maravilloso lo que va a suceder aquí. Mateo capítulo 8, verso 10. La primera vez en mi vida que yo leí esto, me sorprendió a tal manera que dije, tengo que ver de qué se trata esto. Mateo capítulo 8, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice, al oírlo Jesús, es algo que Jesús escuchó. ¿Qué dice? Se maravilló, se sorprendió en gran manera, dice otra versión. Jesús escuchó algo que dice que se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pensemos en esto. Porque leemos eso como si fuera cualquier cosa, no lo es. Jesús escuchó algo que la Biblia, que no miente, dice que lo maravilló. ¿Qué tiene eso de sorprendente? Reflexiona en esto. ¿Qué puede maravillar al creador del universo? Vamos a ver qué fue. Pero maravillar a Jesús. Mira, Jesús, la canción que te hice. Y yo, ¡ay, qué tierno! Si yo hice la música, yo inventé las notas musicales. Mira la pintura que hice para ti, Señor. Y él, ¡ay, ternurita! Te la agarra así como dibujo de tu hijo que te lo da de kinder, así. No, está padrísimo, no le entiendes así, pero está hermoso. ¿Qué puede maravillar al que sostiene al universo con su mano? Él fue el que diseñó la naturaleza. Un bebé, cómo se forma en el organismo, Él lo diseñó. Los colores de las aves exóticas que sorprenden, Él las diseñó. El ADN, cómo se entreteje, Él lo diseñó. ¿Cómo lo sorprendes? ¿Cómo lo maravillas? Yo no sé si usted se ha maravillado alguna vez. Yo recuerdo cuando era chiquito y mi mamá me llevó a Disneylandia, yo estaba maravillado. Entré así, me acuerdo que vi los castillos, yo estaba maravillado de estar ahí.
Bueno, imagínate maravillar a Jesucristo, al hacedor de maravillas. Solamente sucede 2 veces en la Escritura. Y las 2 por la misma razón. Vamos a ver qué lo maravilló. Vamos más arriba. Mateo capítulo 8, mismo capítulo, pero verso 5. Esto maravilló al hacedor de maravillas. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, un militar, Un centurión es equivalente a un teniente coronel, un grado alto. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Atención, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Si alguien sabe de autoridad y de respeto a la cadena de mando, es un militar. Y un militar de alto grado que no llegó ahí porque sí ni por recomendación. Y le está diciendo: Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Pero yo también soy un hombre que entiendo de autoridad. Y sé que si tú mandas la autoridad que te fue conferida, no es necesario ni siquiera que te pares ahí. Y Jesús dijo: ¡wow! ¡Qué maravilla! Hay alguien que entiende el principio de autoridad. Y ni siquiera es israelita. Es un centurión romano. ¡Qué maravilla! Entiende el principio. Mandas y hay quien obedece. Entiende el principio. La autoridad es la autoridad y punto. Y nosotros no podemos estar tomando esta autoridad como si no fuera una autoridad. O lo es o no lo es. Jovencitos que asisten a la iglesia, que ofrendan a la iglesia, que perdonan al prójimo, pero que se acuestan con la novia, se acuestan con el novio. Olvídense de la armadura de Dios. Olvídense de la armadura de Dios. Casadas, que son buenas personas, mujeres trabajadoras, luchonas, pero no respetan la autoridad establecida por Dios. Olvídese de la armadura de Dios. Varones que proveen a su hogar, aman y protegen a su familia, pero vives en adulterio. Olvídate de la armadura de Dios. Si usted no está dispuesto a someterse a la autoridad y a lo establecido por Dios, lo cual requiere un sacrificio, olvídese de la armadura de Dios. Y quiero que me digas qué vale la pena en la vida que no implique un sacrificio. ¿Quieres ser médico cirujano? ¿Conocen alguno que lo sea sin sacrificio? Horas de estudio, años de preparación y de especialización. ¿Conocen algún medallista olímpico, una medalla de oro que lo haya conseguido sin ningún tipo de sacrificio ni ningún tipo de renuncia? No, porque todo lo que vale la pena requiere sacrificio. Lo increíble es que hay quien que puede ser un buen cristiano y llamar el favor de Dios sin renunciar a nada, sin someterse a la autoridad. La verdad es que si la mujer se somete y respeta y el hombre se sacrifica por su mujer, el favor de Dios estará cubriendo su hogar sobrenaturalmente. Esa es la verdad. Pero ¿qué hace el diablo? ¿Yo someterme a este chango? No, hombre. Luego yo mantenerla a ella, no, hombre, para cómo me trata, no, hombre.
te mantenga sola. Y mi libertad, y mis sueños, y mi dinero, y mi. Y cuando hablamos así, no te pareces a Cristo, te pareces al diablo. Así habla el diablo. Sonamos como el diablo. Dios dice, sométanse a mi autoridad. Empecé con una pregunta: ¿cuántos soldados o cadetes o generales o tenientes coroneles hay aquí o que aspiran a hacerlo? La pregunta es, ¿realmente estás a la luz de la Escritura, no a la luz de tu propia opinión, sino a la luz de la Biblia y de lo que Dios nos ha hablado el día de hoy? ¿Realmente estás apto para el servicio? ¿Realmente crees que estás apto para que Dios te confíe un arsenal, armas espirituales que ni siquiera sabes cómo se usan por tu falta de obediencia y de valor? Quizá muchos que pensamos que somos soldados no lo somos, pero estoy convencido que somos cadetes, porque aquí estamos. La iglesia es en un sentido una academia militar, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales. Y estamos estudiando, estamos desarrollándonos. Dios nos está capacitando y necesita disciplinarnos. Pero nosotros debemos permitirle a Dios trabajar en nuestro carácter, para que nos promueva, para que nos graduemos, para que ahora sí pasemos de cadete a soldado de primera, y así hasta general, que nos pueda confiar un pelotón, una familia. Siga perseverando. El entrenamiento lo llevará a desarrollar una estatura, una fuerza y una condición espiritual que le permitirá que le sea confiado armas y tecnologías espirituales que no podemos ni siquiera imaginar. Usted quizá no sepa esto, muy probablemente sí, pero la tecnología militar es la tecnología más avanzada del mundo. Lo que nosotros estamos usando ahorita, que nos sorprende y nos maravilla, los militares lo tuvieron hace décadas. Ellos van a la punta tecnológica. Les voy a poner unos ejemplos. El internet, que usted no pudo haber tenido internet antes de los años 90, y seguramente fue hasta los 2000 donde quizá nos hicimos de internet. Los militares lo tienen desde los años 60. El rayo láser lo tienen desde los años 40. Los drones que están ahorita tan de moda, que es así como lo último, ¿saben desde hace cuánto usan drones la milicia? Desde los años 70. Muchos de aquí no habían nacido cuando ya usaban drones, que creemos nosotros es lo más nuevo. No, es más nuevo para los civiles. Los militares siempre tienen lo más avanzado. Ahora imagínese la tecnología militar celestial. Dice la Escritura que Dios puede hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Y aclara, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Isaías el capítulo 4 va a decir, pero los que confían en Jehová, y así empezamos. Bienaventurado el varón que confía y pone su confianza. Dice Isaías, el que confía en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Yo creo que se refiere también a la fuerza para poder ponerse la armadura de Dios. La fuerza para poder decir como Jeremías, yo soy ese árbol que no temo a la sequía, porque mi sustento es sobrenatural. Yo soy ese árbol que no le temo a la temporada. Para mí es lo mismo verano que invierno que primavera, porque no depende de la circunstancia mi fruto, porque mi provisión viene de lo alto. La fuerza de David que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, aunque me están persiguiendo, aunque aparentemente mi vida está en peligro, yo duermo en paz porque Jehová me hace vivir confiado. La fuerza de ser valiente y aprender a estar bajo autoridad.
Estos hombres sabían lo que estaban diciendo. Jeremías, este hombre que le tocó escribir eso en una circunstancia muy complicada, ponga atención, fue el único hombre de toda la nación que escapó con vida o no fue preso a la invasión babilónica. Fue el único que escapó. David tenía amenaza de muerte durante años, pero dormía en paz y finalmente se convirtió en un gran rey. Usted también puede hacerse de esta protección sobrenatural. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo podemos decir, pero lo podemos vivir. Lo podemos vivir. Esa es la tarea de esta semana. Dios te ha traído aquí para mostrarte esta verdad y darte una oportunidad maravillosa. Trabajar en esto y poder lograr que se maraville el hacedor de maravillas. Depende de ti. Que Dios te bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.